Hola, buenos días para todos. Vamos a dar inicio al taller de matemáticas en casa, estrategias y recursos. Espero que les pueda ser útil, digamos, dentro de toda esta contingencia que estamos viviendo. Entonces, vamos a dar aproximadamente unos 5 minuticos para ver si se conectan otras personas y si quieren puede compartir el link de este taller. Nos vemos entonces en un ratito.
Bueno, entonces ahora sí vamos a dar inicio como tal a este taller. Ya sabemos, se llama Matemáticas en Casa, Estrategias y Recursos. Eh, Inicialmente entonces vamos a empezar con esta ruta. Esta va a ser nuestra ruta de navegación. Vamos a empezar con algunas preguntas, esencialmente preguntándonos por la presencialidad versus virtualidad. Vamos a hablar un poco de la curaduría de la información y de los recursos. Finalmente vamos a hablar grosso modo de la evaluación. Vamos a mostrar también un panorama teórico donde vamos a abordar tres de las estrategias utilizadas dentro de la matemática, dentro de la educación matemática, que es el aprendizaje basado en problemas, la teoría de situaciones didácticas y el aula invertida. Finalmente, entonces vamos a mostrar un ejemplo relacionado al cálculo. Para ello vamos a hacer uso del Classroom, que es una de las, digamos, de las plataformas que se han ido mostrando durante el transcurso de esta semana. Y finalmente mostraremos algunas pizarras que nos podrían ayudar en nuestra clase. Bueno, entonces, algunas preguntas que nosotros los profes de matemáticas nos podemos hacer en este momento es qué instrumentos o recursos seleccionamos para el desarrollo de la clase. ¿Será que en la clase presencial nosotros adoptamos, por ejemplo, libros, artículos? También podemos llevar, digamos, que recursos tangibles, material concreto. También nos preguntamos qué estrategias utilizas para llevarlas al aula. Entonces, muchas veces utilizamos algunas de las que acabé de presentar, como situaciones didácticas, aprendizaje basado en problemas o en proyectos, o en algunas ocasiones también hablamos de guías o hablamos de material propio que llevamos al aula para dar como los conceptos que tenemos. ¿Cómo seleccionas el material o los recursos que tus estudiantes exploran en clase? Allí tenemos que tener presente que en la virtualidad es muy importante hacer una curaduría de esos materiales, es decir, curaduría es hacer una revisión de quién es el propietario para respetar como esos derechos de autor, tener presente si esos recursos que estamos utilizando si tienen que ver con el concepto que estamos manejando, cuál es el nivel de dificultad que tienen estos recursos. Y finalmente, dentro de las preguntas que también nos hacemos, es qué estrategias evaluativas usas dentro del proceso formativo. Muchas veces en la presencialidad nosotros recurrimos a talleres, recurrimos también a los parciales, a tareas. Sin embargo, en la virtualidad también podemos hacer uso de ello, pero para eso pues tenemos que tener en cuenta que existen algunas plataformas que nos pueden ayudar pues como a tener todas estas estrategias evaluativas. Eh, por ahí derecho les aviso que va a haber otro taller llamado Evaluación en Escenarios Virtuales, donde se va a profundizar más este tema de la evaluación por si desean participar. Entonces, teniendo todas estas preguntas que muchas veces las hacemos desde la presencialidad, la movilización que queremos generar es, bueno, profe, ¿cómo lo haríamos en la virtualidad? ¿Será que podemos apropiarnos de los mismos instrumentos? ¿Será que podemos hacerlo de la misma manera? ¿O será que podemos implementar otras formas que podemos, digamos, explorar dentro de esta virtualidad donde estamos? El panorama teórico que vamos a ver entonces, empezamos con el aprendizaje basado en problemas, que fue pues postulado por John Evans en 1965 y tenía más como un acercamiento a lo médico. Luego vamos a ver la teoría de situaciones didácticas de Bruso en 1970, donde él pues empieza a explorar como todas estas teorías desde la necesidad que tiene la didáctica de las matemáticas. Y finalmente, entonces veremos el Flipped Classroom o el aula invertida, que es una teoría o una estrategia desarrollada por Bergman y Aaron en 1993, que inicialmente empezó como una necesidad que tuvo un profesor de química, se hizo inicialmente como un experimento, pero después empezaron a ver que tenía unos buenos resultados y que podría servirnos mucho para esta contingencia en la que estamos. Entonces, empecemos por el aprendizaje basado en problemas.
El aprendizaje basado en problemas tienen unos puntos muy importantes que debemos tener en cuenta para estructurar nuestras estrategias y esta es la que elegimos. El primer punto es la selección del tema y el planteamiento de la pregunta orientadora. Entonces, la selección del tema podría ser alguno de los conceptos que manejamos en el aula. Más adelante miraremos en los ejemplos que vamos a mostrar que esta empieza desde la derivada, escogimos el tema de la derivada y pues se debe plantear una pregunta orientadora que pueda de alguna forma movilizar al estudiante para que indague sobre la temática elegida. El segundo punto sería la creación de objetivos y definición de entregables. La creación de estos objetivos es muy importante porque sería como la ruta o el propósito que tenemos formativo para los estudiantes y es bueno que los estudiantes también lo tengan explícito para que ellos sepan qué es lo que estamos esperando. Igual con la definición de los entregables de todas las tareas o proyectos que podamos, digamos, implementar en este momento, también pues digamos que ellos sepan cuándo deben entregarlos, cuáles son los requerimientos, qué es lo que vamos a evaluar. Tercero, entonces tenemos la conformación de equipos. Aquí queremos movilizar un poco el trabajo colaborativo. Sabemos que desde la virtualidad el trabajo colaborativo y el trabajo autónomo son muy importantes. Entonces, este tipo de estrategias nos ayudan también a movilizar esto en los estudiantes. Tenemos en el cuarto punto la definición de tareas, que eso ya es un asunto más interno que hace cada uno de los equipos. El punto 5 sería la recopilación de esa información. Los estudiantes hacen como este proceso. El punto 6 y el punto 7 ya pueden tener intervención, digamos que del profesor para plantear debates o que surjan nuevas preguntas a partir de esa pregunta orientadora inicial. Finalmente se podría hacer la presentación, evaluación y autoevaluación de la actividad. Es muy importante tener estos puntos como en nuestras mentes para saber que la estrategia necesita pues un orden y dentro de la virtualidad es muy importante que se dejen explícitas todas estas cuestiones para poder que el estudiante tenga como una guía. Por otra parte, tenemos la teoría de situaciones didácticas, donde Brusón nos habla de tres tipos de situaciones, la acción, la formulación y la validación. En la acción se busca como establecer esa relación entre el estudiante y el medio. Allí eso es lo más importante, cómo interactúa el estudiante con el medio que puede ser material o simbólico. En este caso podríamos estar hablando de algunos programas que podríamos utilizar dentro de la clase, por ejemplo, GeoGebra o Carmeta, LRIC, que hay varios programas que podemos utilizar en este caso dentro de la geometría. También hay otros para las matemáticas que podemos hacer mención más adelante o que mi compañera me apoya escribiendo dentro del chat. Tenemos también la formulación, donde importa la comunicación que establecen los estudiantes. Nuevamente volvemos al trabajo colaborativo. Entonces, cómo se va modificando el lenguaje a partir de la interacción de los estudiantes con el concepto. Tenemos también la validación, donde el estudiante se enfrenta con argumentos a demostrar la validez de lo que está haciendo. Entonces es allí, por ejemplo, donde podemos darle énfasis a lo procedimental, a escuchar la argumentación que tiene pues el estudiante dentro de las actividades. Finalmente, tenemos también dentro de la teoría de situaciones didácticas la parte donde es trascendental la función del docente, específicamente es en la institucionalización, ya que allí el docente pues, trata de recopilar las conclusiones, las preguntas y todo lo que surgió de esa teoría de situaciones didácticas y trata de dar una conclusión donde él tiene que tener en cuenta las dudas que surgieron, las preguntas, tratar de profundizar en las temáticas. Entonces el rol que en este momento empezamos a tener desde la virtualidad es un rol más de dinamizador y de orientador. Recordemos que, como he venido diciendo, es muy importante acá asignarle tareas al estudiante donde se priorice el trabajo autónomo, pero también la conformación de grupos de estudio para el trabajo colaborativo.
Tenemos por otra parte, entonces, el aula invertida. El aula invertida lo desglosamos en tres momentos. El primero sería antes de la clase, tendríamos un durante la clase y después de la clase. Entonces, antes de la clase, el profesor en esta ocasión define los objetivos y selecciona los recursos y prepara las actividades. Es decir, si yo voy a utilizar esta estrategia metodológica, inicialmente tengo que mandar al estudiante todos los materiales que yo quiero que él revise. En este momento, digamos, también lo vamos a mostrar enseguida para la derivada. ¿Qué es esa revisión que tiene que realizar el estudiante antes de encontrarnos? Durante la clase, que sería ese encuentro sincrónico, o sea, en alguna de las plataformas donde podemos estar conectados en tiempo real, por ejemplo, Zoom o Microsoft Teams o Google Meet, así como lo hemos venido pues como presentando durante esta semana. Allí la idea sería resolver esas dudas, identificar algunas dificultades, guiar, orientar al estudiante y tenemos que tener en cuenta que ese encuentro sincrónico se moldearía según las preguntas que tengan los estudiantes. Es decir, tenemos que tener una flexibilidad para poder pues dar como un encuentro donde ellos se sientan atendidos frente a las dudas y preguntas que puedan surgir en el desarrollo del material que enviamos anteriormente a la clase. Después de ella podemos ofrecer explicaciones a modo de asesoría, también podemos enviar material complementario donde puede el estudiante profundizar en la temática y finalmente pues nos quedará como ese tiempo de revisar los trabajos elaborados por ellos que también se envían antes de la clase. O sea, el estudiante conoce ya todo el panorama que debe tener desde el inicio y así, digamos, se puede desarrollar. Bueno, acá entonces vamos a parar un momentico en esta parte que es por explorar, donde vamos a mostrar más adelante algunas pizarras que nos pueden ayudar en el asunto procedimental y vamos entonces a irnos a Classroom. Recuerden que todo el tutorial de Classroom lo pueden encontrar en los videos, en la lista de videos que tenemos. Entonces acá yo ya creé mi clase. Esta clase se llama Matemáticas en Casa. En este momento acá nos presentan la cantidad de estudiantes. Tengo un alumno. Entonces doy a clic en su nombre y ya me muestra como la clase en general. Acá en el banner, entonces está, como les digo, el título de mi clase y acá aparece el código. Este es el código que le compartimos a los estudiantes para que se inscriban a la clase. Y en esta parte que se llama el tablón, entonces tenemos como todas las publicaciones que nosotros hemos hecho e incluso las publicaciones que han realizado los estudiantes. Por otra parte, entonces tenemos lo del trabajo, el trabajo en clase. Acá lo habilitamos para dos de las estrategias expuestas, que sería el aprendizaje basado en problemas y el aula invertida. Podemos también en esta ocasión, acá en Classroom, ver quiénes son los profesores, cuáles son los estudiantes que tenemos dentro de la clase y también podemos ver finalmente, digamos que esas calificaciones para cada una de las actividades planteadas. Acá, como ustedes pueden ver, hay una actividad para aula invertida, una actividad para aprendizaje basado en problemas y acá donde está la estudiante podemos asignar la calificación teniendo el 100 como la máxima puntuación. Entonces volvamos acá al tablón. En el tablón entonces aparecen las publicaciones realizadas desde la primera que estaría pues en el fondo de nuestro Classroom y estas serían como las más recientes, las que están acá arriba. Si abrimos esta primera publicación, nos dice Lorena Quiroz ha publicado una nueva tarea para el aprendizaje basado en problemas desde la derivada. Entonces abrimos, acá me muestra que el trabajo del alumno, entonces como les digo, hay un alumno matriculado acá en la clase y acá estaría la parte de las instrucciones de la actividad. Entonces tendríamos acá
Entonces tendríamos acá el trabajo del estudiante y acá las instrucciones que dimos para la actividad planteada. Entonces, como les digo, vamos a trabajar la derivada. Acá están expuestos los objetivos o los propósitos que yo quiero a partir de esta actividad y planteo un problema. Entonces, acá planteo el problema. eh, Desde Classroom, las fórmulas no nos permiten, digamos, leerla con los exponentes en la parte superior, sino que toca escribirla así como una fórmula común y corriente, ya que no nos da como esa, no nos permite ubicarlas en la posición que irían. Sin embargo, pues utilizamos el lenguaje normal de las matemáticas. Acá entonces se plantea el problema, los estudiantes hacen todo el recorrido que yo les mencioné anteriormente, cada uno de los puntos, conforman los grupos, discuten, al final muestran sus resultados, el docente entra como mediador para mirar cómo les fue, solucionan las preguntas y demás, y posterior a ello también pues podemos, digamos, enlazarles dentro del Classroom algunos videos o archivos que más adelante voy a mostrarles por dónde. También podemos crear una guía de autoevaluación o lo que normalmente conocemos como las rúbricas. Acá, por ejemplo, para esta actividad solamente tengo una sola mención que sería procedimental. Voy a calificar cómo presenta el paso a paso del desarrollo del ejercicio y ese sería como los 100 puntos. Si ustedes quieren, pueden poner, digamos, la rúbrica a cada uno de los pasos que califican en sus trabajos y le pueden asignar la puntuación para cada uno de ellos. Acá volvamos al inicio. Entonces, en trabajo de clase nos dan estas posibilidades que también son muy buenas para explorar y mirar qué tanto podemos utilizarlas para nuestra aula. Entonces, acá en crear nos dan estas opciones. La tarea, que es lo que les acabé de mostrar, donde yo doy algunas indicaciones y los estudiantes pues suben la tarea, nos permite también crear cuestionarios para que tengan opciones de selección múltiple con única respuesta, incluso podemos hacer la realimentación para cada una de las preguntas. Podemos hacer la pregunta, si queremos formular pues realizar un foro, entonces podemos hacer que este foro sea entre interacción entre los estudiantes o también puedo intervenir como docente, puedo subir el material, todos los recursos que vaya a usar, en esto puedo utilizar los libros, capítulos y demás, teniendo en cuenta que en lo posible sean enlaces externos para no violentar los derechos de autor. Puedo también reutilizar publicaciones que haya hecho con anterioridad y puedo crear temas que en este caso, como miraremos acá en la pantalla, hay dos temas que sería el aula invertida y el aprendizaje basado en problemas. Tenemos entonces también que cada vez que nosotros programamos una actividad, esa actividad nos va a aparecer en el Google Calendar, nos puede aparecer en el correo, si lo tienen instalados en sus celulares, también lo permite ver desde allí. Y también tenemos una carpeta en el Drive donde se pueden montar o decir a los estudiantes que nos envíen los trabajos para tenerlo en un solo lugar. Acá entonces desarrollamos también una actividad de aula invertida. Para ello entonces volvemos al tablón. En el tablón, en el aula invertida, como les digo, la idea es enviar el material que el estudiante va a revisar. Por tanto, si ustedes ven, dimos como unas indicaciones diciendo buenos días para todos. En esta semana vamos a trabajar el concepto de la derivada. Los invitamos a revisar los siguientes recursos, que serán como el tema de discusión para la sesión que se va a tener, que vamos a entenderla como el encuentro sincrónico. Allí entonces pudimos enlazar algunos links, acá se enlazó un blog, un video de YouTube, enlazamos incluso un libro, el libro de cálculo de Layton, para que ellos hagan pues la lectura previa de la derivada. Ahora, en trabajo de clase, entonces ya acá es donde le damos las instrucciones a los estudiantes, mostramos entonces los objetivos, en este caso sería realizar un acercamiento
a la derivada desde la representación gráfica y unas indicaciones. Las indicaciones dentro de la virtualidad son muy importantes porque es la ruta de navegación del estudiante. Entonces, si dejamos simplemente los materiales allí subidos, el estudiante no va a saber qué revisar inicialmente. Entonces, por eso es que es importante darle como ese paso a paso. Tenemos que dentro de las indicaciones observe cada una de las animaciones y lea el capítulo 2 del libro indicado. 2 sería comparte con tu grupo de estudio las interpretaciones, qué comprensiones tienen de lo que pudieron leer. Escriban las dudas o preguntas. Estas son buenas, digamos, para socializar dentro de los encuentros sincrónicos, porque acá el estudiante es donde se centra la mirada. El estudiante es aquí el que tiene como toda la responsabilidad. Y finalmente, asista al encuentro sincrónico. En ese encuentro sincrónico, entonces, es para aclarar dudas. Los estudiantes igualmente pueden poner en el tablón qué van encontrando, o si quieren pueden crear foros para hacer la discusión de los ejercicios, que igual también es una muy buena alternativa. Bueno. Finalmente, eso sería dentro del encuentro sincrónico. Entonces ya hablamos de un antes, que serían los recursos que enviamos, hablamos de un durante, que es el encuentro sincrónico, y finalmente sería el después de la clase. Acá, entonces, en el después de la clase, nosotras decidimos que aquellos estudiantes que desearan asistir a alguna asesoría podían hacerlo. Podemos publicar la hora, podemos decirle por qué tipo de plataforma se va a dar la asesoría, e incluso podríamos apoyar acá algún material complementario que los estudiantes revisen y pues sepan más o menos qué es lo que tienen que profundizar, en qué conceptos no quedaron como tan bien la explicación, también como la interpretación que ellos tuvieron. Esta sería, digamos, frente a las estrategias metodológicas que hemos estado mostrando. También, acá dentro de la presentación, tenemos entonces algunas pizarras por explorar. Dentro de ellas está el iDrew, que es online. Tenemos el Open Board, que sí es descargable. Gratuito. Tenemos el Libnu, que es también online, solamente que la licencia free dura aproximadamente 14 días. Tenemos el Notebook Cast, que también es online. Y finalmente acá dentro de la presentación mostramos digamos, algunos de los videos que tenemos dentro de nuestro listado para que ustedes puedan acercarse al Open Board, que es uno de las pizarras, y también el Big Blue Bluetooth, que también nos serviría. Este sería pues apto para Linux. También les voy a mostrar entonces a continuación una de las pizarras que se tienen. Acá la tengo abierta. Se llama iDrew. Esta es de acceso gratuito. Tiene, digamos, la posibilidad de acceder hasta 5 tableros. Se pueden guardar y se pueden compartir. Ustedes pueden entrar acá desde su cuenta de Google, de Facebook, de Windows Live o desde el correo electrónico. Yo voy a proceder a entrar acá desde mi cuenta de Google. Entonces, es importante que ustedes exploren este tipo de pizarras, porque si bien sabemos que podemos hacer uso de algunas de las metodologías o estrategias mostradas, también es importante, digamos, eso procedimental o los ejercicios que llevamos al aula. Entonces, acá mientras carga, les voy a mostrar cómo es el entorno para que ustedes lo conozcan. En este momento yo tengo creado un tablero. Como les dije, tiene la posibilidad de hasta tener 5 tableros. Voy a entrar al que ya tenía como realizado. Ustedes igual lo pueden borrar, pueden escribir y pueden borrar y guardar el tablero para compartirlo con sus estudiantes. Ya vamos a mirar entonces. Este es el entorno de mi tablero. Acá en el lado derecho encontramos que lo podemos compartir. Encontramos también un chat. Encontramos que podemos subir documentos, imágenes, que eso es muy importante. Lo comparte a partir también de un link que podemos enviar a nuestros estudiantes por,
por email, por WhatsApp o por donde están considerando la comunicación con ellos. Tenemos la posibilidad de escribir, entonces acá nos da la posibilidad de escribir nuestras fórmulas, también de crear algunas líneas. Podemos también tener, digamos, estos rectángulos o círculos u óvalos. Nos permite además también incorporar fórmulas. Se crea el recuadro y señalamos, por ejemplo, que queremos crear una integral definida, o también tenemos la posibilidad de crear funciones. Podemos acceder también al alfabeto griego. Bueno, acá digamos que es una herramienta que nos permitiría llevar a cabo los ejercicios que nosotros planteamos, que pueden, digamos, ustedes hacerlo si eligen el aula invertida con anterioridad, enviar a sus estudiantes para que ellos revisen como todo el procedimiento y empezar como a interactuar por medio de las actividades que ustedes lo planeen. Bueno, acá también tenemos el borrador. Acá borramos pues todo lo que hemos hecho. Recuerden que este es online, es gratuito, y pueden, digamos, explorar el listado que también está acá dentro de nuestra presentación. Igualmente, la idea es que ustedes lo exploren, miren qué tal es el entorno, qué tanto les parece cómodo para el uso, y pues realmente este sería como todo el escenario. Muchas gracias por asistir acá a este encuentro de matemáticas en casa. Recordemos que es un taller que nos toca como profes de matemáticas explorar y mirar qué tantas posibilidades tenemos nosotros en este momento para dar nuestra clase. Entonces, bueno, ya quedaremos un momento acá en el live para empezar a responder algunas preguntas que tengan con respecto a la presentación. También estaremos dando algunas asesorías en las próximas semanas frente a cómo seguir con este tema de matemáticas en casa, y la idea es buscar la mejor alternativa para poder llevar a cabo nuestras clases. Muchas gracias por asistir. La presentación de este taller fue realizada por Liliana Quintero y Lorena Quiroz, que somos asesoras pedagógicas de UD Arroba. Muchas gracias por asistir. Bueno, nuevamente los acompaño porque por acá mis compañeras me dijeron que por solicitud pues del público y de los comentarios que están apareciendo acá dentro del chat, algunos están pidiendo que volvamos a retomar lo del Classroom,
y retomar además lo de las pizarras. Entonces vamos a volver al Classroom rápidamente. Acá entonces tenemos lo siguiente. Tenemos en la parte izquierda superior las clases. Dentro de las clases yo solamente tengo creada una que sería matemáticas en casa, donde solamente hay un estudiante. En el tablón se ven como todas las publicaciones que como docente o como los estudiantes pueden hacer. También tenemos en la parte superior, acá arriba, el trabajo de clase. El trabajo de clase es lo que yo he asignado en cada uno de los temas que creo. En este caso tengo creado para aprendizaje basado en problemas y para el aula invertida. En personas podemos entonces ver quién es el profesor y los estudiantes que vamos a tener matriculados. Recordemos que esos estudiantes se matriculan con el código que aparece acá en el banner inicial. Ellos escriben este código e inmediatamente entran a la clase. Y en la parte superior también tenemos las calificaciones. En este caso, como hay dos tareas elaboradas, una de aula invertida y una de aprendizaje basado en problemas, entonces la idea es que acá podamos calificar teniendo en cuenta que la nota máxima es de 100 puntos. Volviendo al tablón, entonces acá encontramos lo que hemos publicado. Inicialmente encontramos lo que publicamos con mayor antigüedad y va avanzando hasta lo más reciente. Dentro del trabajo de clase, entonces acá digamos que es todo lo que yo he creado hasta el momento y tengo la posibilidad acá donde dice crear de empezar a crear nuevas cosas, entre ellos tareas. Acá en la tarea los estudiantes ustedes pueden asignarles, digamos, algunos ejercicios para la resolución y ellos deben subir allí, digamos, la solución de cada uno de ellos. Tenemos también, digamos, la tarea de cuestionario. Es un cuestionario de pregunta de selección múltiple con única respuesta. Ustedes lo programan y pueden también dar realimentación de cada una de las preguntas. Donde dice pregunta, este sería para crear un foro. En ese foro pueden interactuar solo los estudiantes o también puede interactuar el docente con los estudiantes. En el material sería como todos esos recursos que ustedes tienen para apoyar, digamos, todo este proceso de los estudiantes, subir libros, subir link de libros externos, en fin, como todo el material que tengan disponible. En reutilizar publicaciones es, digamos, traer las publicaciones antiguas y volverlas otra vez a postear. Y finalmente tendríamos el tema, que el tema es como cada, pues lo que abarca, digamos, el concepto. Entonces ustedes podrían crear un tema que se llame derivada y asignar tareas frente a la derivada, frente a las integrales, frente, digamos, a geometría vectorial, analítica, lo que ustedes quieran. Acá entonces en el tablón, como les decía, se comparte, el profesor comparte, postea y el estudiante también lo puede hacer. En la parte de acá abajo, como estamos atendiendo el aprendizaje basado en problemas, como les mencioné anteriormente, tenemos entonces los objetivos de la actividad y podemos acá poner nuestro problema. En este caso es un problema, digamos, que se soluciona a través de la derivación. También nos da la posibilidad de crear la guía de evaluación. Recordemos que dentro del listado de los videos que tenemos está toda la explicación del Classroom. Acá, digamos, sería propiamente para el área de nosotros, que es las matemáticas. En la parte de abajo tengo acá, digamos, el asunto de profundizar en la temática. Puedo mandar material para que ellos complementen lo que hemos trabajado y ellos pueden interactuar y decir si recibieron o no recibieron el material. También entonces tenemos en este caso, volviendo al aula invertida, entonces enviamos acá, tenemos la posibilidad de montar archivos, archivos que tengamos guardados en el computador o en el Drive o videos en YouTube. Hay varias posibilidades e incluso esperen, yo les muestro. Voy a crear acá uno.
Entonces, voy a crear, por ejemplo, una tarea. Entonces, esto me lleva a otra pantalla donde me dicen título. Entonces, por ejemplo, yo allí voy a poner que voy a tratar la función lineal. Instrucciones. Entonces, dentro de las instrucciones, ya ustedes dirían, bueno, ¿qué les van a poner a los estudiantes? Podemos decir, revise las páginas 34 y 35 del libro de cálculo. Ustedes ya miran cuál tipo de libro y realice algunos ejercicios. Y realice, por ejemplo, 5 ejercicios. Ustedes acá en la parte de abajo tienen la posibilidad de añadir y de crear. En añadir, entonces podemos, como les decía, traer algunos recursos de Google Drive, podemos enlazar algún archivo que esté en otro lugar guardado, podemos subir archivos que estén en nuestro computador, insertar algún enlace de YouTube, o también nos da la posibilidad de crear en los documentos, presentaciones, hoja de cálculo, dibujos, formularios, que es pues como la posibilidad que nos da Google. En la parte derecha, acá donde dice puntos, entonces tú asignas cuántos puntos quieres que sea para esta actividad, si va a ser 100 puntos. Acá puedes agregar la fecha de entrega, entonces ustedes buscan, por ejemplo, acá en el calendario que lo quieren para el 31, simplemente lo asignan y pueden también poner una hora. El tema, yo este tema lo voy a asignar, puedo acá a los que tengo creados, que sería aula invertida o aprendizaje basado en problemas, o puedo crear uno adicional para que ellos también lo vean. Yo, por ejemplo, lo voy a poner acá en aprendizaje basado en problemas. Y en la guía de autoevaluación es donde les decía que pueden crear una rúbrica. Acá pueden meter como los criterios, pueden ingresar los criterios que van a servirle para la calificación. Finalmente, cuando ustedes lo hacen, entonces le dan acá en crear tarea. Él carga, entonces nos crea la tarea y nos avisa acá en la parte inferior que la tarea ya se ha creado. Vamos entonces acá a la parte del trabajo de clase. Nos presentan el aula invertida y como yo asocié esta tarea al aprendizaje basado en problemas, acá podemos ver que está la función lineal. Le damos clic y nos dice la indicación que nosotros le dimos al estudiante. Entonces nos dice, revise las páginas 34 y 35, que fue lo que hicimos en ese momento. Yo le puedo dar acá ver tarea. Esa tarea entonces está asignada a esta estudiante. Y dentro del panel inicial, cuando nosotros le damos matemáticas en casa que dice calificaciones, entonces acá ya nos parece asignada esa otra tarea de función lineal. Acá entonces podemos seguir como ese procedimiento. Y volviendo a las pizarras, entonces, como les venía mostrando en la presentación, acá hay algunas por explorar. Tenemos iDrew, como les decía, es online, esa es gratuita, donde les hice como la muestra. Está el Open Board, que es descargable, es compatible. Allá ustedes miran también, digamos, la posibilidad que tienen en su computadora, si mejor lo utilizan online o si mejor les va con el tablero descargado. Tenemos Libno, que también es online, pero la versión free solo dura 14 días. Tenemos el Notebookcast, que también es online. Acá pues aparece, digamos, que cada uno de los links. Sin embargo, si ustedes escriben en Google Notebookcast, inmediatamente pues lo remite como a la página. Tenemos acá finalmente tenemos acá finalmente, digamos que los videos que se tienen desde la lista de TU arroba sobre el Open Board y sobre la pizarra de herramientas llamada Big Blue Button. En este ustedes también pueden como explorarlos, mirar como los tutoriales para ver en cuál de todos se sienten más cómodos. Voy a volver a la herramienta.
Volveré entonces a la herramienta, la voy a abrir para que la miren de nuevo. Acá ya he ingresado pues a ella, estoy dentro de el iDrew, que es la primera que se presenta en esta plataforma, en este tablero que tenemos. Entonces, tenemos la opción de rayar, la opción de líneas, de escribir fórmulas, que se escriben bastante ágil, entonces también podrían, digamos, explorar este tablero. Como les digo, muchas gracias por la asistencia. Grosso modo se da como un panorama de lo que podemos realizar. Espero que les sea muy útil en este ejercicio que estamos haciendo de dar nuestras matemáticas desde casa, y esperemos que todo esto que pudimos mirar hoy les sea bastante útil para sus clases. Entonces nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por su asistencia y quedamos atentos en el chat un momentico para la solución de algunas dudas. Que tengan un feliz día.